Los secretos de Bush padre. Oficialmente, Bush padre nunca había colaborado con la CIA antes de su nombramiento como director de la CIA, en el año de 1976 para el presidente Gerald Ford. ¿Cómo es posible que alguien que nunca haya trabajado en inteligencia sea nombrado director de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, la CIA? ¿Hay algo oculto detrás de eso? ¿Por qué nadie cuestionó esto en su tiempo? George Bush había sido congresista para el 7º Distrito de Texas de 1967 a 1971, embajador de la ONU para la presidencia de Nixon en 1970, vendedor de equipo petrolero para Dresser Industries, voluntario para la exitosa campaña presidencial de Dwight D. Eisenhower, y fundador de la empresa petrolera Bush Overby Oil Development Company en 1951, y cofundador en 1954 de Zapata Petroleum Corporation, una empresa que perforaba petróleo en Cuenca Pérmica de Texas. ¿Por qué alguien con ese perfil lo nombran director de la CIA? Para un periodista, Joseph McBride, Bush empezó a trabajar para la agencia en 1960 o 61, utilizando su negocio petrolero como tapadera para actividades clandestinas. De acuerdo con esto, Bush es el único presidente de Estados Unidos, hasta donde se sabe, en haber sido un espía, pero también explica que su nombramiento como director fue una hábil estrategia para proteger las actividades ilegales de la agencia. Como la riqueza de la familia Bush fue hecha por Prescott Bush, que pasó de ser un empresario a figura de Wall Street. ¿Qué importancia tiene que Prescott Bush y su hijo George H.W. Bush eran miembros de la sociedad secreta de Skulls and Bones, o Huesos y Cráneos, de la Universidad de Yale? Prescott Bush planeaba, junto a otros conspiradores, hacer un golpe de estado contra Franklin Roosevelt. El abuelo de George W. Bush y padre de George H.W. Bush ayudó a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Bush ya colaboraba con la CIA desde antes de 1960. Dresser Industries era una tapadera de la CIA. ¿Cuál es la relación de Bush con Cuba y el proyecto Bahía de Cochinos? ¿Cuáles son las mentiras de la guerra de Irak? Descubre los secretos de la política e inteligencia estadounidense de la década de los años 60 y 70. Secretos de un pequeño grupo de personas que moldearon al mundo en el que hoy vivimos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La riqueza de la familia Bush fue hecha por Prescott Bush, que pasó de ser un empresario a figura de Wall Street. Al salir de la universidad, Prescott se enlistó en las fuerzas expedicionarias estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, donde sirvió como capitán de artillería de campaña. Ahí comienza la cercanía de los Bush con el espionaje de su país, porque el patriarca recibió entrenamiento de inteligencia en Verdun, Francia. Al ser licenciado en 1919, Prescott Bush empezó su ascenso en el capitalismo al trabajar para la Simmons Hardware Company, una firma de San Luis, Missouri. Por el trabajo, la familia se mudó con frecuencia. Una primera escala fue Columbus, Ohio, en 1923, donde Prescott trabajó brevemente para la Hooper Products Company. En noviembre de 1923 escaló un peldaño cuando asumió la presidencia de ventas de Stedman Products en South Braintree, Massachusetts. Ahí fue donde nació el futuro presidente George H.W. Bush. En 1924, Prescott Bush fue nombrado vicepresidente del banco de inversión A. Harriman & Co., en cuya cúspide estaba su suegro, George Herbert Walker. Con este movimiento, Prescott no solo se reunía con su familia, sino también con sus compañeros de Yale, A. Roland Harriman y Knight Woolley. En 1925 volvió al corazón de la costa este, cuando entró en la neoyorquina United States Rubber Company. Sin embargo, fue en 1931 cuando daría el salto que haría de él un tiburón de Wall Street, cuando se convirtió en socio del banco Brown Brothers Harriman & Co., BBH. BBH era una firma resultante de la fusión de dos instituciones de los más rancios de las finanzas de la costa este, Harriman & Co. y Brown Bros. Co. Prescott Bush y su hijo George H.W. Bush eran miembros de la sociedad secreta Skulls and Bones, o Calaveras y Huesos, de la Universidad de Yale, sociedad que les dio muchos accesos. El patriarca Bush fue el primero de la familia en ingresar en una sociedad secreta durante sus años en Yale, Skulls and Bones. Así como hoy mucha gente no va a la universidad a estudiar sino a conocer quién financiará su startup o a su futura esposa, los Bush usaron esta sociedad secreta para ascender socialmente por los contactos que hicieron. Años después serían compañeros de Skulls and Bones, quienes introducirían a Prescott en las finanzas y la industria petrolera,
o quienes darían a Bush padre su primer trabajo en lo que muy probablemente era una tapadera de la CIA. Pero al mismo tiempo, ser miembros de Skulls and Bones les permitió a los Bush dar rienda suelta a ese gen que los hace divertirse haciendo trastadas. La historia cuenta que el viejo Prescott, junto a sus aliados huesudos, robaron la calavera del jefe indio Jerónimo en 1918. Se rumora que Prescott Bush planeaba junto con otros conspiradores hacer un golpe de estado contra Franklin Roosevelt. Desde el 20 de enero de 2021, una vieja historia estadounidense ha cobrado fuerza, la del intento de golpe de estado contra FDR en 1934, el llamado complot empresarial fascista. Uno de los traidores de ese punch fue Prescott Bush. Cuando estalló la trama, Prescott Bush estaba metido en negocios con la Hamburg American Lines, una compañía copropiedad de industriales alemanas y estadounidenses pro-Alemania. Por esa vinculación, Prescott Bush debía ser el enlace entre el grupo golpista y el nuevo régimen alemán de 1933. Si no se podía derrocar al presidente, entonces de Berlín llegarían fondos para derrotarlo en su candidatura a la reelección en 1940. Habiendo fracasado en todo esto, cuando Prescott Bush se convirtió en senador, mantuvo su desprecio hacia FDR y se mantuvo indeciso, en privado, sobre si declararles la guerra a sus viejos amos alemanes. Ninguno de los conspiradores fue juzgado ni castigado. Nunca se sabrá cuán cerca estuvo la conspiración empresarial de derrocar a FDR. Los únicos registros que existen son producto de una investigación del comité McCormack-Dickstein de la Cámara de Representantes en noviembre del año 1934. En ella, el principal testigo fue el mayor general Smedley Butler, un respetado militar que los golpistas trataron de reclutar. Pese a su testimonio, nunca ninguno de los involucrados, empezando por Prescott Bush, fue castigado. Prescott Bush, el abuelo de George W. Bush y padre de George H.W. Bush, ayudó a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. De profanar las tumbas de jefes indios, el gamberro Prescott Bush pasó a ser un banquero de Wall Street. Allí el patriarca usó sus negocios con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial para establecer a la familia como el clan poderoso que conocemos hoy. Los informes cuentan que ya Estados Unidos había entrado en guerra contra Alemania y, sin embargo, Prescott no detuvo los flujos de dinero hacia y desde Berlín, algo que había empezado en 1933. Esta historia hace todavía más paradójico que su hijo, George H.W. Bush, haya sido un héroe de guerra condecorado. Claro, congruente con la oscura historia de su familia. Él solo vio acción en el Teatro del Pacífico, no en Europa. ¿En qué resultó toda esta historia secreta? Veamos. En 1942, el gobierno estadounidense incautó los activos de UBC y otras empresas vinculadas a Prescott Bush por sus vínculos con la dictadura alemana. Los negocios de los Bush con Alemania bien podrían ser considerados traición. Si no fue así, tal vez se debió al poder que ya comenzaban a amasar los Bush, ya que el gobierno federal no quiso un escándalo en un momento en el que el futuro de la guerra era incierto. En 1942, el gobierno no pudo seguir haciéndose la vista gorda y decidió incautar los activos de la tapadera que usaba Prescott, la Union Banking Corporation, UBC, del que era director. Pero el foco de esta historia es que la incautación y el que Prescott quedase retratado como un colaboracionista alemán no impidieron que fuese electo senador por Connecticut en el año de 1952. Como un hombre que había colaborado con el enemigo durante la guerra, llegaba al centro político de la nación como si nada. UBC y el banco Brown Brothers Harriman, BBH, transfirieron millones para el rearme alemán de la década de los 1930. Prescott Bush era socio. Ya se mencionó que los nexos financieros de Prescott Bush con el fascismo alemán comenzaron en los años 30 del siglo pasado, y hay que decir que el dinero servía a dos propósitos: financiar al liderazgo revolucionario alemán de entonces, y una vez que este se hizo con el poder en 1933, financiar su rearme, una acción que vulneraba el Tratado de Versalles que había impuesto, en parte, los mismos Estados Unidos. El diario británico The Guardian dice tener evidencia que muestra que el ya nombrado UBC representaba los intereses de Fritz Thyssen en Estados Unidos. Y la noticia es que su trabajo no se interrumpió después de que Estados Unidos entrara en la guerra. Pero hay más. Prescott Bush también integraba el consejo de administración de al menos una de las empresas de la red que permitía a Thyssen mover activos por todo el mundo. Ahora bien, ¿quién es Thyssen, el llamado rey del acero alemán? Era el equivalente alemán de John D. Rockefeller. Era el dueño de la mayor empresa de acero y carbón de Alemania, que se enriqueció gracias a los esfuerzos de su país por rearmarse entre las dos guerras mundiales. Por eso, después de entrar en la guerra, Estados Unidos había congelado o incautado bienes de Thyssen, así como hoy lo hace con bienes rusos o de otras satrapías.
No obstante, ayer como hoy, los poderosos se las arreglaban para perforar las sanciones. Y también ayer como hoy, había cómplices estadounidenses, en este caso Prescott Bush. La red de Tyson tenía uno de sus pilares en UBC, que para ocultar la ruta del dinero, trabajaba exclusivamente para un banco controlado por Tyson en los Países Bajos. Otro de los nodos de esa red era la Consolidated Silesian Steel Company, CSSC, afincada en la Silesia rica en minerales, justo en la frontera germano-polaca. Pues Bush también tenía vínculos con la CSSC, una empresa que durante la guerra utilizó mano de obra esclava procedente de los campos de concentración alemanes. Aunque la propiedad de CSSC cambió varias veces en la década de 1930, documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos desclasificados hace poco relacionan a Prescott Bush con CSSC. Lo que no tenemos claro es si esa relación seguía cuando los activos estadounidenses de Tyson fueron confiscados en 1942. Probablemente George Bush fue reclutado por la CIA cuando estudiaba en Yale y era miembro de la sociedad secreta Skulls and Bones. En 1945, al final de la guerra, George H.W. Bush ingresó a la Universidad de Yale, aprovechando su estatus de veterano, pero sobre todo su apellido. Así como la KGB reclutaba agentes en las universidades británicas de élite, la CIA lo hacía en las universidades de la Ivy League, y en ninguno reclutaba más que en el campus de New Haven. Osborne Tate, un oficial de la CIA, reveló: Yale siempre ha sido la principal fuente de recursos de la agencia. Solo en mi clase de Yale había 35 chicos en la agencia. En una universidad atestada de profesores que reclutaban para los servicios de inteligencia, el padre de Bush, Prescott, formaba parte de la junta directiva de la universidad. Dentro de Yale, ninguna sociedad secreta era más adecuada para el mundo del espionaje que Skull and Bones, a la que Poppy Bush, al igual que su padre, se unió en su penúltimo año. Fundada en 1832, Skull and Bones es la sociedad secreta más antigua de Yale y por lo tanto, al menos en teoría, confió a sus miembros en conjunto de secretos más completo que cualquier otro grupo del campus. Dexter Industries era una tapadera de la CIA. Tiene sentido que hombres súper ricos, que al mismo tiempo son espías, usen compañías como fachada para sus operaciones de inteligencia. Por eso los actores principales de este video son dos compañías. La primera es Dexter Industries. Oficialmente era una firma de servicios petroleros, y fue en ella donde el joven Bush padre, recién salido de Yale, encontró trabajo. Y es que era una compañía de la familia. La firma era una compañía que no resaltaba por lo mejor cuando llamó la atención de dos amigos de Prescott Bush en Yale, Roland y W. Everett Harriman. Esa compañía no resaltaba por lo mejor porque, en ese momento, los principales activos de Dexter eran dos patentes muy valiosas en la industria petrolera. La compañía no quería controlar el petróleo, sino la tecnología de perforación. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Dexter comenzó a expandirse, absorbiendo un fabricante tras otro de productos estratégicos para la industria militar. Una de sus subsidiarias californianas, justo a donde enviaron a Bush junto con su familia, había producido partes para aviones militares e incluso suministró piezas cruciales para el proyecto Manhattan. Cuando Bush entró a trabajar en ella, ya Dexter era famosa por proporcionar una cobertura a los agentes de la CIA. Pero recuerda, oficialmente Bush no tuvo nada que ver con la CIA hasta 1976. Ahora veamos la segunda compañía del día de hoy. Bush fundó Zapata Offshore Company, una empresa petrolera que posiblemente trabajaba con la CIA. La receta del poder de los Bush siguió 4 pasos. El primero fue hacer dinero con la especulación financiera. El segundo, convertirse en espía. El tercero, usar el dinero de la especulación para hacer más dinero en la industria petrolera. Y el cuarto, entrar en la política para proteger todo lo anterior. Bush padre pudo saltarse la etapa de la especulación financiera porque el viejo Prescott ya la había asegurado con sus negocios durante la guerra. Pero lo que no podía fallar Bush padre era poner una pica en la industria petrolera. Por eso fundó Zapata Petroleum Corporation en 1953. Desde 2009 el conglomerado pasó a llamarse Harbinger Group Inc. La historia nos cuenta que nuestro héroe de guerra, devenido en ejecutivo petrolero, se hizo millonario muy rápido, sumando millones a la ya imponente fortuna de los Bush. Hasta aquí solo habría una historia más sobre el sueño americano, a no ser por una pieza que falta, la CIA. Es muy posible que Bush padre usase a Zapata Petroleum Corporation para crear una tapadera de la agencia de inteligencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio. El trato habría consistido en cubrir las operaciones de la CIA en el extranjero, bajo la fachada de una compañía energética. A cambio, Bush padre disfrutaría de trato de favor en cuanto a impuestos, regulación laboral y, lo más jugoso de todo, contratos en zonas sensibles. Bush y su relación con Cuba y el proyecto Bahía de Cochinos.
El secreto de Zapata Petroleum Corporation estaba a la vista de todos en su directorio. Thomas J. Devine, miembro de alto rango de la CIA, quien supuestamente había renunciado a su puesto en la agencia. Pero hoy se sabe que Devine nunca dejó de ser un agente encubierto. Esto tiene dos corroboraciones: archivos desclasificados de la CIA y las áreas de operaciones, tanto de Zapata Petroleum Corporation como de Bush padre. Así, Devine estuvo al lado de Bush en Vietnam a finales de 1967 y fue su asesor y amigo hasta 1975. Con al menos 2 espías en el directorio de Zapata Petroleum Corporation, al año siguiente se creó la subsidiaria Zapata Offshore Company, con Bush como presidente, pero lo mejor está por llegar. Cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a subastar derechos de explotación petrolera en el Caribe, a fines de la década de 1950 y principios de 1960, la compañía que concentró sus negocios fue Zapata Offshore. Justo antes de la Revolución Cubana, para 1958, los principales contratos de perforación incluían pozos a solo 64 kilómetros al norte de Cuba. La mesa estaba servida con el traslado de la sede de la compañía a Texas. Los rebeldes cubanos que pretendían derrocar a Fidel la usaron como plataforma de entrenamiento. Y aunque esto explica la fortuna que amasó al expresidente, también se usó para apagarles. John Sherwood, jefe de operaciones anticastristas de la CIA, a principios de la década de 1960, dijo: "Tuvimos que sobornar a políticos en México, Guatemala, Costa Rica y otros lugares. La empresa de Bush se utilizó como canal para estos fondos bajo la apariencia de contratos petroleros. El mayor avance fue cuando pudimos, a través de Bush, colocar personal en Pemex, la gran empresa petrolera nacional mexicana". Sí, porque desde Zapata Petroleum Corporation se espía todo el Golfo de México y a Centroamérica. Documentos de la CIA de cuando asesinaron a John F. Kennedy la vinculan con George H.W. Bush. Mientras buscaban datos para escribir un libro sobre el director de cine Frank Capra, Joseph McBride se tropezó con un memorando en particular. Como le llamó la atención, se inclinó para examinarlo más de cerca. Allí estaba, saltando de la pantalla del monitor de la biblioteca, un memorando del director del FBI, J. Edgar Hoover, del 29 de noviembre de 1963. Con el título Asesinato del presidente John F. Kennedy, Hoover registraba que, al día siguiente del asesinato de John F. Kennedy, el FBI había proporcionado información a 2 personas, ambas espías. Una de esas personas era un capitán de nombre William Edwards, de la Agencia de Inteligencia de Defensa. La otra era el señor George Bush, de la Agencia Central de Inteligencia. El memo no implica que Bush tuvo algo que ver con el asesinato, porque de hecho el reporte indicaba que los disidentes cubanos aprovecharían la muerte de John F. Kennedy para lanzarse contra Fidel. Sin embargo, lo que el memo sí deja en evidencia es que Bush era miembro de la CIA al menos en 1963, uno de los momentos más calientes de la Guerra Fría, con la crisis de los misiles fresca, pero además con una expansión de las actividades encubiertas en América Latina. ¿Cuál fue la respuesta de Bush padre cuando fue interpelado por el contenido de este memo? Pues dijo que se trataba de otro George Bush, algo que muchos tomaron a modo de broma o chiste. En 1976, George Bush llegó a la CIA como director después de Watergate, un ambiente muy tenso. En 1976, cuando Bush fue nombrado director de la CIA, todos los días la prensa revelaba las travesuras de sus espías, golpes de Estado, intentos de golpes de Estado y complots de asesinato en Irán, Cuba y Chile, entre otros puntos calientes de la Guerra Fría. Por eso, el principal activo de Bush, durante las audiencias de confirmación en el Senado, era no haber sido parte de la agencia, o al menos eso era lo que se creía. Una vez nombrado, Bush tenía mucho daño que controlar. Entre 1963 y 73, la agencia había sufrido una crisis de confianza luego de otra, el asesinato de Kennedy y los resultados de la dudosa comisión Warren. Después vinieron las revelaciones de cómo la CIA había utilizado fundaciones privadas para canalizar fondos dentro de Estados Unidos. Y posteriormente llegó el Watergate, con la sombra de agentes como Everett Howard Hunt y sus oscuras fechorías para Nixon. Los estadounidenses consideraban a la CIA como una organización clandestina que operaba al margen de la ley y, sin embargo, protegida por ella. Entonces el presidente Gerald Ford, quien había ascendido al cargo tras la renuncia de Richard Nixon, precisamente por un escándalo en el que participó la CIA, despidió a William Colby. Este director trató de hacer lo correcto y por ello era percibido por la línea dura como demasiado complaciente con los investigadores del Congreso y los intentos de reformar la corrupta inteligencia estadounidense. Para estos halcones había un mejor candidato, uno que tal vez ya conocían muy bien, Bush padre. Bush tuvo una carrera política meteórica gracias a sus contactos en el espionaje. El poder de los Bush no se explica sin el poder de otra familia estadounidense,
los Dulles. El fallo de la CIA de no haber advertido la guerra de Corea hizo que Allen Dulles se convirtiese en su subdirector a cargo de las operaciones clandestinas. El giro de esta historia está en que los Bush habían mantenido una relación personal y comercial de décadas con la familia Dulles. Por un largo rato ambas familias habían compartido todo, desde los negocios hasta la política. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el tío de Dulles era secretario de Estado y al mismo tiempo, el padre de Prescott, Samuel Bush, estaba a cargo de la fabricación de armas. Esos son los tiempos en los que un joven Allen ya espiaba para su país en Europa. Fuera de la política, las familias estaban unidas por la economía, encarnada en los servicios bancarios que prestaban los primeros Bush y las asesorías jurídicas de los Dulles. El momento decisivo llegó cuando el general Eisenhower fue elegido presidente. Con él en la Casa Blanca, los hermanos Dulles pasaron a dirigir la política exterior del país así. John Foster desde su cargo de secretario de Estado y Allen como director de la Agencia Central de Inteligencia. Y los Dulles no eran los únicos aliados de Bush en esa administración. También estaban el asesor de Seguridad Nacional Gordon Gray, amigo íntimo de Prescott, y el secretario del Tesoro Robert B. Anderson, miembro ocasional del directorio de nuestra conocida Dresser Industries. Eisenhower, que no tenía experiencia en el gobierno civil, se sentía poco atraído por la rutina diaria en Washington. Por ello dejó muchas de las decisiones operativas en manos de estos aliados de los Bush. Bush apoyó el Plan Cóndor. Los registros de este apoyo provienen del historiador Greg Grandin, quien escribió: Bush dirigía la CIA cuando ésta colaboraba estrechamente con los escuadrones de la muerte latinoamericanos, agrupados en la Operación Cóndor. Esto sucedió en un momento particularmente caliente de la Guerra Fría, cuando la CIA ayudó a derrocar gobiernos desde Irán hasta Guatemala y Chile. Para sostener a esas dictaduras, la inteligencia americana apoyó a la extrema derecha y sus escuadrones de la muerte en toda Latinoamérica. Invasión a Panamá en 1989. Justo cuando terminó la Guerra Fría, el hombre fuerte panameño, Manuel Antonio Noriega, retó al poder estadounidense. Noriega era un viejo conocido de Bush padre porque había sido un agente de la CIA desde sus tiempos de carga maletín del general Torrijos. Bush padre usó a Noriega como ejemplo para el resto del mundo de que Washington era el único sheriff en el pueblo. Pero además, Bush padre vino a poner orden en una herida sangrante para los conservadores estadounidenses, que nunca estuvo de acuerdo con el tratado Torrijos-Carter, que devolvió la zona del canal a Panamá. La operación Causa Justa no fue autorizada por el Congreso, controlado por el Partido Demócrata. No obstante, Bush padre falló en el objeto de evitar la transferencia de soberanía a Panamá, que se completó en 1999. Pronto el presidente Bush padre encontraría otra cabeza de turco para imponer el nuevo orden mundial, en un antiguo aliado, pero esta vez la guerra viajaría a Oriente Medio. La Guerra del Golfo y la devastación de Irak en el año 1991. En agosto de 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait. El líder árabe había sido un aliado de Washington en la región desde sus tiempos de agente de la CIA, en los años 50. Por eso nunca pensó que un gobierno liderado por uno de sus antiguos jefes lo atacaría, pero el suyo fue un terrible error de cálculo. Bush padre se portó esta vez como un estadista hábil que reunió el apoyo internacional para dar cobertura a la guerra. Esta fue una guerra para probar armas y estrategias e intimidar a los vecinos respondones del barrio internacional. El nombre de la estrategia lo dice todo: conmoción y pavor. Mediante ella, Estados Unidos quería sugerir que su poder militar era capaz de aplastar a cualquier enemigo, y al menos eso hizo con el Irak de Saddam. Para destruir la capacidad del enemigo, Washington atacó específicamente la infraestructura civil. Solo la electricidad fue destruida en un 96%, devolviéndolo al nivel que tenía el país en 1920. Las vías de comunicación fueron otro blanco de las armas inteligentes estadounidenses. 100 puentes fueron destruidos. Asimismo, la destrucción alcanzó carreteras, trenes y estaciones de radio y televisión. Pero no se detuvo ahí el ataque. Las instalaciones petroleras iraquíes también volaron por los aires. El aspecto clave eran las armas usadas para esta destrucción. Munición inteligente hecha con uranio empobrecido. Los efectos sobre la población civil fueron devastadores, con la expansión del cáncer, alteraciones genéticas en los bebés y contaminación del agua y el suelo. La mentira de los soldados iraquíes que tiraban bebés de incubadoras. Así como la invasión de Irak en 2003, que lideró su hijo, se basó en una mentira, la de las armas de destrucción masiva. La guerra que lideró Bush padre contra Irak en 1991 también tuvo una mentira como estratagema. En esa ocasión, Bush padre se inventó una mentira dramática que puso en boca de una joven kuwaití. Los soldados iraquíes habían sacado a los bebés de las incubadoras en un hospital. Se llevaron las incubadoras y dejaron morir a los niños.
Muy pronto las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional replicaron la historia y George H.W. Bush la empleó a fondo para justificar una guerra contra Irak. Pero después de la guerra, en 1992, se reveló que la joven que contó la dramática historia había sido en realidad la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. A la muchacha la había preparado una agencia de relaciones públicas contratada por la monarquía kuwaití para difundir las mentiras que alimentaron la guerra. Los oscuros vínculos de los Bush con la élite de Arabia Saudita. Todo se remonta al tiempo en el que Bush dirigió la CIA. Como aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría, la monarquía saudí fue usada para detener el avance del comunismo en Oriente Medio. El plan era que Washington proveyera de dinero, armas y asesores, y Riad ponía el territorio y la logística para entrenar milicias extremistas. Como había que atacar una ideología, la comunista, con otra, con frecuencia los grupos apoyados por Estados Unidos eran extremistas islámicos que se oponían al ateísmo socialista. Así fue como la CIA armó y entrenó a grupos integristas por todo Oriente Medio. Cuando cayó el comunismo, esos grupos se volvieron contra su amo y le mordieron la mano. Como Bush era el jefe de espías, pero también un ejecutivo petrolero, los lazos con los saudíes venían además por el lado de los negocios con hidrocarburos. Así, con Bush, se confundió siempre lo que beneficiaba a su país y lo que beneficiaba a su clan. Ese error costó caro a Estados Unidos en el año 2001. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que se enteren de los secretos de Bush padre. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.